Y bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia conmigo en Gálatas capítulo 4, versículo 18. Gálatas 4, 18. Hoy veremos el tema número 12 de esta serie, los discípulos, gente como yo. Y hoy vamos a ver a Simón el apasionado. Gálatas capítulo 4, versículo 18. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Simón el apasionado, tema número 12 de la serie Los discípulos, gente como yo. Dice Gálatas 4, 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Esta serie nos ha ayudado a ver el poder de Dios. ¿Cuántos han visto el poder de Dios a través de su palabra en esta serie? ¿Y cómo vemos el poder de Dios manifestado? Hay muchas maneras de verlo, pero hoy y en esta serie estamos viendo cómo el Señor usa a vasos frágiles para propósitos gloriosos. Cada domingo nosotros, y cada reunión de hecho, oramos por un pastor de las diferentes casas de oración. ¿Por qué? Porque los pastores necesitamos oración. Cada creyente necesita oración y los pastores, los ministros no somos una excepción. Somos humanos que también nos enfermamos. Hace rato orábamos por un pastor por quien estábamos orando, quien estuvo grave, estuvo internado, él y su esposa, estuvimos orando por él, el Señor lo sanó. Y bueno, somos vasos frágiles. Nos enfermamos, nos podemos caer, tropezar y romper los dientes. O sea, somos seres humanos, vasos frágiles. Y el Señor utiliza a estos vasos frágiles para propósitos gloriosos, siempre y cuando estos vasos frágiles, vasos de barro, estén dispuestos y disponibles. Han sido dos principios que hemos visto, una diferencia entre dos cosas, una cosa y la otra. Dispuesto es sí quiero, disponible es quiero, pero también hago el tiempo, hago los cambios, hago los ajustes necesarios para poder hacer esto que deseo hacer. Porque quienes están dispuestos, pero no están disponibles, ni están dispuestos tampoco a cambiar cosas en su vida. Así que al final, pues no se hace lo que se tiene que hacer. Pero el Señor utiliza esos vasos frágiles para sus gloriosos propósitos. Estos discípulos de los que estamos estudiando, a los que estamos estudiando, eran galileos, eran de una región específica. Esto lo vemos en Hechos 1:11, lo vimos en la ascensión, como estos ángeles cuando ascendían, estaban allí los discípulos, y los ángeles les dijeron varones galileos, así que ellos eran de esa región de Galilea. Y personas que son de una misma región generalmente tienen cosas en común, cosas pues en las que coinciden, como los alimentos, como ciertos modismos, incluso ciertos rasgos del temperamento. Pero en otras cosas, estos discípulos eran evidentemente diferentes, eran evidentemente distintos. Unos eran extrovertidos, tenían facilidad de palabra, tomaban la iniciativa para hacer cosas y bueno, al estar con el spotlight enfrente, al estar pues con todos los ojos viendo, pues obviamente se notan más los errores y los tropiezos. Pero otros eran introvertidos o al menos no dieron mucho de qué hablar, como fue el caso de Jacobo el menor, a quien vimos en la enseñanza anterior. Aún con eso, siendo extrovertidos o introvertidos, fueron usados para llevar a cabo este proyecto del Señor, y el resultado somos nosotros. Hoy vamos a ver al discípulo del que hay menos información. De este discípulo, de este Simón, al que veremos, no tenemos nada de información, únicamente aparecen las listas de los apóstoles. Hay 4 listas de los apóstoles, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, y están en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos 1. Ahí aparece este discípulo al que vamos a ver el día de hoy, y su nombre fue Simón. Ese nombre Simón procede del idioma hebreo, por supuesto, y significa el que ha escuchado a Dios. Es lo que significa Simón. En la cultura hebrea, los nombres siempre han sido muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna forma el nombre de una persona manifestaba o reflejaba el carácter de esa persona. De hecho, se cree que hay personajes a quienes les pusieron su nombre ya de mayores, de adultos, ya después de que veían ciertos rasgos de su carácter o de su temperamento. Y hay muchos ejemplos de los nombres que tienen que ver con lo que la persona realmente es. Así que cuando alguien nombraba Simón a su hijo, sabiendo que significaba el que ha escuchado a Dios, pues estaba manifestando un deseo de que ese hijo, sea bebé o sea un niño un poco más grande, escuchara a Dios. Y yo pregunto, ¿qué verdadero padre o qué cristiano verdadero, siendo padre,
no desea que sus hijos escuchen a Dios, que oigan a Dios. Yo creo que todos los cristianos que tenemos hijos deseamos que nuestros hijos escuchen a Dios. Y cuando hablo de escuchar, no estoy hablando solamente de oír. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Que escuchen atentamente a Dios para obedecer como si fueran instrucciones para su vida, que les van a guiar en todas sus decisiones. Y yo te quiero decir a ti que eres papá, no es necesario que le cambies el nombre a tu hijo. Si se llama, no sé, Juan, que le pongas Simón, porque significa el que escucha a Dios. No es necesario. Si realmente tú deseas y deseamos que nuestros hijos escuchen a Dios, pues hay que trabajar. ¿Para qué? Para que ellos dispongan su oído al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos trabajar para que nuestros hijos, sean pequeños o un poco más grandes, dispongan su oído al Señor? Es bien fácil, en teoría, siendo discípulos de Cristo. Espero se distinga este asunto. Hay personas quienes dicen, no, pues yo sí quiero empezar a ir a la iglesia, pues por mis hijos, ¿verdad? Así nunca va a funcionar. O sea, que los traigas, pues estás haciendo una función de Uber nada más. O sea, traer a tus hijos a la iglesia, ahora ahí están. No, es tú como padre, yo como padre, siendo discípulos. Que coincida lo que nosotros profesamos con lo que nosotros vivimos. Y así es como nosotros disponemos el oído de nuestros hijos al Señor. Si nosotros no vivimos como discípulos de Cristo, en vez de disponerlos, los predisponemos. Y por más que los traigamos y los traigamos y los traigamos y les pongamos predicaciones, si nuestra vida no coincide con aquello que nosotros les enseñamos, se van a predisponer y van a decir, eso del cristianismo es una religión más. Mi papá sí va a la iglesia y ahí levanta las manos y le hace como que hasta llora y diezma y todo, pero en la casa, nada que ver. Así que, Bueno, eso es lo que nosotros como padres tenemos de responsabilidad, y nosotros, si somos discípulos de Cristo, tal y como lo dice su palabra, vamos a disponer su oído para que escuchen ellos al Señor. Es obvio que el nombre Simón era un nombre muy común entre los judíos. Ya cuando sabes qué significa, creo que te dan ganas de tener otro, pero tranquilos, hermanos, yo sé que aquí le voy a tener otro para ponerle Simón. Bueno, ya les dije cómo pueden hacer Simones a sus hijos, que escuchen a Dios. Y es obvio que este nombre era común entre ellos, y un sumo sacerdote, de hecho, se llamó así, Simón. Hay muchos personajes. Un sumo sacerdote se llamó así, fue hijo de Onías II, padre de Onías III y de Jasón. Llevó a cabo importantes mejoras en el templo, embelleciendo Jerusalén. Rindió grandes servicios al pueblo, este ministro, este sacerdote. En Primero de Crónicas 4:20 aparece otro Simón, un Simón que era de los descendientes de David. También es interesante, ya cuando nos vamos a los evangelios, que uno de los hermanos de Jesús se llamaba también Simón. O sea, Jesús tenía un hermano Simón, otro hermano Judas, y bueno, este era uno de los nombres de uno de los hermanos de Jesús. En los evangelios aparece otro varón llamado Simón, el cual se conoce como Simón el leproso. Aparece otro hombre llamado Simón de Cirene en la crucifixión. Cuando Jesús iba llevando esa cruz, obligaron a este hombre, Simón, llamado Simón de Cirene, para que ayudara a Jesús a llevar la cruz por un tramo, un espacio de distancia. Aparece también otro hombre, Simón, el mago, en el libro de los Hechos, capítulo 8. No es una muy buena referencia, Simón el mago, quien trataba de hacer negocio con los milagros y con el Espíritu Santo. En Hechos 9 aparece otro Simón, quien era curtidor, trabajaba con las pieles. O sea, y esto ya era interesante. ¿Por qué? Porque al trabajar con las pieles, trabajaba con animales muertos, y era inaceptable que cualquier judío se acercara a él por el simple hecho de que él estaba inmundo ceremonialmente. Pero el apóstol Pedro llegó allí, el Señor lo mandó allí con Simón el curtidor, no solo para que conviviera con él, sino para que viviera en su casa por un tiempo. En Hechos 13 también aparece un tal Simón el Níger, quien era profeta. Este es otro Simón. Y estos son solo algunos de los personajes bíblicos que llevaron este nombre Simón. Estoy tratando de demostrarte que era un nombre muy, muy común. Pero sin duda, el más popular de todos los Simones que hay en la Biblia es Simón Pedro. Ya lo vimos, el hombre sin filtro. Era un hombre pues, definitivamente emblemático entre los apóstoles, el más significativo, yo creo. Y esto nos recuerda algo. Estamos hablando de Simón, este otro Simón, el apasionado, el que vamos a ver, en contraste con Simón Pedro. Son dos personas con el mismo nombre, pero muy distintas. Y esto nos recuerda que el Señor utiliza a aquellos quienes tenemos nombres comunes. ¿Quién no se llama Juan? Y en el ámbito cristiano siempre va a haber un montón de Davides. Cuando éramos de la religión tradicional, muchos Jesús, ¿no? Todos se llamaban Chuy. Pero ya en el ámbito cristiano, todos somos Davides.
Y eso es algo que ocurre, ¿no? Porque el significado de los nombres, pero sabemos que el Señor utiliza personas quienes tienen o tenemos nombres comunes. Ahora, entre los que tienen un mismo nombre, o los tocayos, como se conoce, siempre hay uno que sobresale y están los otros. O sea, está el Chuy, que es bien conocido, y está el otro Chuy, que quién sabe quién sea, ¿no? Que se pierde entre la multitud. Siempre hay uno que destaca. Y aunque lo común en el cristianismo pop, en el cristianismo popular, es que se motive a las personas a sobresalir. O sea, tú no puedes ser del montón, tienes que sobresalir. Los mismos discípulos de Jesús nos enseñan que hay unos que no sobresalen mucho. Y no hay nada de malo en eso, ¿te fijas? O sea, si fuera algo malo, como se enseña en el cristianismo pop, no sobresalir y ser del montón, si eso fuera algo malo, entonces pues tenemos a este Simón que tiene un problema. ¿Podríamos decir que pues fue un discípulo, un apóstol que tuvo algo malo? No hay nada de malo absolutamente en ser del montón. Y la verdad, yo sé que esto choca con tu mentalidad, yo sé que esto choca con nuestra filosofía, porque nos han enseñado todo lo contrario, pero no hay nada de malo. No tiene nada de malo en no sobresalir mucho, pero vamos a ver más adelante. Hoy vamos a ver a este otro Simón, el que no sobresale. Cuando dos personas homónimas o tocayos, como le conocemos, al menos en mi país, no sé si también se les llama así en otros países, dos personas que llevan el mismo nombre son tocayos, se utiliza algo para distinguirlas cuando hay dos personas con el mismo nombre. Por ejemplo, pueden ser rasgos físicos, o sea, está Juan, el gordito, ¿no? Está Juan, el chaparrito, o sea, tendemos a tratar de distinguirlo del otro Juan por un rasgo físico, o puede ser por un rasgo de comportamiento. Bueno, está Juan el buena onda y está Juan el que no es tan buena onda, ¿no? O el amargado, o el enojón, o el distraído, o el que siempre llega tarde, ¿no? No, ese Juan no, el otro, el que siempre llega tarde. Ah, ya sé cuál es, ¿no? De hecho, Judas, vimos a otro discípulo que era tocayo de otro, y en la enseñanza anterior vimos a este Judas, quien tenía varios sobrenombres, lo vimos. Era Tadeo, era Lebeo, era el hijo de Alfeo. ¿Para qué? Para distinguirlo bien del otro Judas. Incluso en algunas porciones dice de Judas Tadeo, el que vimos, especifica y dice, no el Iscariote, o sea, no ese, este es otro, no él. ¿Para qué? Para que quede más claro que no era Judas el Iscariote. ¿Y cómo podemos ver a este otro Simón? ¿Qué podemos decir de este otro Simón? ¿Cómo lo distinguían de Simón Pedro? Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 18, para que veamos cómo lo distinguían de este otro Simón Pedro, un discípulo que llevaba el mismo nombre y que era muy conocido, muy popular. Marcos 3, 18. Esta es una de las listas de los discípulos, apóstoles. Dice, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, ¿qué dice? El cananista. Así lo distinguían de Simón Pedro. Esta palabra cananista viene del griego cananaios y es una transcripción griega de una palabra aramea que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo Lucas le llama, Lucas 6:15. Esta es otra de las listas de los apóstoles en donde aparece Simón, el que estamos viendo el día de hoy. Dice Lucas 6:15, no tienes que ir, yo te lo leo. Dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, ¿sí? En Marcos fue el cananista y aquí es el celote con Z. Ambos apodos, cananaios y celotes, tienen el mismo significado, que es celoso, diga celoso. Bueno, en tiempos de Jesús era bien conocido un grupo llamado los celotes, y no tiene que ver con celos de esos de ya estás pensando en la novela de Telemundo, ¿verdad? Vamos a deshacer esa idea, ¿no? Celos de, me quieren quitar a mi chica. No es eso. Sino vamos a ver esto más. Era en tiempos de Jesús un grupo que era muy conocido que se llamaba los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo nacionalista que procuraba acabar con el dominio extranjero. Se dedicaban a fomentar odio contra quienes consideraban ellos opositores a Israel. Fue fundado por un hombre llamado Judas el Galileo. ¿Te fijas? Otra persona aquí que llevaba el mismo nombre. Entonces le ponían algo para distinguirlo. Judas el Galileo. En realidad no era de Galilea, sino era de Gamala. Este Judas Galileo, Judas el Galileo, lideró una rebelión contra Roma en el año 6 a.C. Este personaje lo vemos en Hechos capítulo 5. Si puedes ir conmigo ahí a Hechos capítulo 5. Mientras yo te pongo en contexto para que veamos al fundador de este grupo llamado los celotes. El sumo sacerdote
te estoy poniendo en contexto, y los saduceos encarcelaron a los apóstoles. Y es importante meditar un momentito en esto, O sea, todos los apóstoles fueron encarcelados. O sea, no cualquiera está dispuesto a ir a la cárcel por el Señor. No quiero balconear a nadie, mejor balconeo a todos, nos balconeamos todos, ¿no? Ahí te va. ¿Qué tal que llega ahorita la policía y dice, voy a arrestar a todos los que sean cristianos? ¿Cuántos ponen las manos así? Espósame, lléveme. Bueno, ya no, te dije que no quería balconear a nadie, nos balconeamos todos, ¿no? Porque algunos ya están, ay, pero mañana tengo que ir a trabajar, pero tengo una cita para ir a comer, tengo cita con el dentista, ¿no? O sea, bueno, un montón de cosas, ¿no? Bueno, los apóstoles sí estaban dispuestos a ser encarcelados por predicar, por sanar enfermos, y lo hacían allí en el pórtico de Salomón. Entre estos apóstoles estaba Simón, al que estamos viendo el día de hoy. Bueno, ¿qué ocurre? Que los apóstoles fueron liberados por un ángel y regresaron al mismo lugar, al pórtico de Salomón, para predicar a Cristo. A pesar de esta milagrosa liberación, porque eso no ocurre, ¿verdad? O sea, seguido no ocurre que venga un ángel y que rescate o que libere a algún preso, pero eso no ocurre, ¿no? A pesar de esta milagrosa liberación, los apóstoles, los líderes religiosos los mandaron a traer. Dijeron, a ver, tráiganos a los apóstoles otra vez. Los sacamos, los encarcelamos, los sacaron, regresan otra vez a predicar, tráiganos. Así que convocaron a un concilio para ver qué iban a hacer con ellos. ¿Qué hacemos con estos, no? O sea, porque los encarcelamos y luego viene un ángel y los saca y aparecen otra vez allí donde estaban. O sea, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué hacemos con ellos? Y estaban ellos en un concilio, los líderes religiosos, cuando se levanta un hombre llamado Gamaliel, quien era un prominente rabí. ¿Qué hace Gamaliel? Dice, bueno, saquen a los apóstoles, y ahí van los apóstoles, primero los meten, luego los sacan, luego así, ¿no? Bueno, los sacan a ellos y tienen una reunión privada, los líderes religiosos. Es entonces donde viene Hechos 5:35. Está hablando Gamaliel, quien por cierto discipuló al apóstol Pablo en el tema rabínico. Dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de en el siglo 6, año 6, antes de Cristo, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y este es Judas el Galileo, el del que estamos hablando, fundador de los celotes. Judas el Galileo se oponía para que pagasen tributos a Roma, para que los judíos pagasen tributos a Roma. O sea, el censo que estaba organizando Roma, pues no era nada más para saber cuántos eran, sino era para saber y calcular su porcentaje y ver cuánto iban a recibir de impuestos. Así que al ver ellos que venía un censo, se empezaron a rebelar y se levanta Judas el Galileo con mucho pueblo que le siguió, que obviamente pues no querían el censo porque no querían pagar tributo más de lo que ya estaban pagando, ¿no? Así que según Judas el Galileo, para él decía que pagar tributo a Roma era una traición al verdadero Dios. Él decía, no, ¿cómo vamos a pagar tributo a Roma? Eso es una traición a Dios. Era una traición al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Cómo vamos a estar pagándole a un pueblo pagano? Bueno, le salía lo religioso, ¿no? Entre los celotes había quienes acostumbraban entrar al templo durante las festividades. Había mucha gente, así como el lamentable hecho que ocurrió aquí en Houston, en el NRG Stadium. Entraban ellos en estos aglomerados fiestas judías en el templo y con una daga por debajo de la túnica apuñalaban a los enemigos políticos. En nombre de Dios hacían esto. Y por cierto, dije la palabra daga. Daga en latín se dice sica, a la daga o el cuchillo, y de ahí proviene el nombre sicarios. ¿Has oído esa palabra? Es común para nosotros, sicario. Bueno, viene de allí, de estos celotes, quienes con la daga, con la sica, apuñalaban a algunos así escondidas por la espalda, de manera traicionera. Y la pregunta, volviendo con Simón, ¿por qué distinguían a Simón como el celote? O sea, lo distinguían y lo asociaban con estos personajes. Es posible, o sea, no hay evidencia bíblica, incluso histórica, que respalde que Simón, el celote o el apasionado, como le llamamos aquí, haya pertenecido al grupo de los celotes por un tiempo. O sea, no sé, yo me inclinaría por eso. Suena bien dramático, ¿no? Simón era uno de estos sicarios y inventar ya toda una historia. Bueno, no hay evidencia histórica, bíblica, que respalde esto.
Pero ahora entramos dentro del ámbito de la suposición o de la especulación, ¿no? Si esto fue así, si Simón perteneció al grupo de los celotes, de los sicarios, pues no era bien visto por la sociedad. ¿O tú qué crees? O sea, a ver, te lo pongo de esta forma. ¿Te gustaría tener a un sicario de vecino? Pues no, a mí no, la verdad. O sea, yo creo que Simón, si perteneció a los celotes, no hubiera sido el vecino deseado de todo mundo, ¿no? Por naturaleza nosotros juzgamos a las personas por lo que fueron. Y seguramente, aunque Simón haya abandonado el grupo de los celotes, no pudo quitarse esa imagen de haber sido un sicario, un asesino, un celote, así como que, bueno, pues mira, por si acaso, mejor no te hago enojar, brother. O sea, todo bien entre tú y yo, ¿no? Todo bien. Y de hecho al Señor Jesús lo acusaban por mezclarse con ese tipo de gentes, con la escoria de la sociedad. En Lucas 7:34 podemos ver al mismo Jesús diciendo de sí mismo de lo que le acusaban y de lo que pues, le decían de él, ¿no? Dice Lucas 7:34, vino el Hijo del Hombre, se habla de sí mismo, que come y bebe, en contraste con Juan el Bautista, el cual pues era austero, comía langostas, o sea, chapulines, miel silvestre, vestía con pieles de animales, no vestía con túnicas muy lujosas. Bueno, y dice el Señor Jesús, bueno, ese era Juan, pero bueno, ahora vengo yo, que soy distinto a Juan en ese sentido, porque yo como y bebo, y dicen de mí, este es un hombre comilón y bebedor de vino. O sea, una cosa es que una persona coma, y otra cosa es que una persona sea comilón, o que sea un goloso, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Bueno, al Señor lo acusaban de eso. Y bebedor de vino, una cosa es que una persona beba una copa de vino y otra cosa es que una persona sea un borracho que se avienta botellas y botellas de tequila, ¿no? Esto es de lo que lo acusaban. Pero fíjate lo que viene a continuación. Amigo de publicanos y de pecadores. De esto lo acusaban al Señor. Así que si Simón fue un celote o un sicario antes de encontrarse con Jesús, para el Señor no hubiera sido un problema. O sea, el Señor no le espantaba eso. Ay, era sicario, no, ¿sabes qué? No puedes estar conmigo. Eras de los celotes, no puedes estar conmigo, sorry, sí te perdono y todo, pero ya de lejitos, no. Algunos se niegan a aceptar que Simón hubiera pertenecido al grupo de los celotes, son un poco más conservadores, más apegados a las evidencias y todo, y se inclinan más bien a pensar que era simplemente un hombre celoso de la ley. Dice, mira, no vayamos tan lejos, no estiremos tanto la liga. Le decían el celote o el cananista por una manera de manifestar que era un hombre muy celoso de la ley. Y ya de por sí los judíos eran personas celosas por sus tradiciones. O sea, estamos hablando de un Simón que era judío. Romanos 10, el apóstol Pablo habla del pueblo de Israel y enfatiza esto que yo te estoy diciendo. Eran personas celosas de la ley, celosas de sus tradiciones o de su religión. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio, Pablo, quien sabía de qué estaba hablando, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ese celo que tienen, que es por las tradiciones y que es por la religión, pues no tiene mucha base bíblica, no tiene mucha base incluso lógica, ¿no? Los celotes eran tan celosos por guardar la ley, porque acuérdate, eran un grupo de judíos, y eran tan celosos por guardar la ley, según ellos, que llegaban a extremos como sublevarse a las autoridades. Ya ese es un extremo, ¿no? O sea, yo creo en Dios, pero es mi fe en Dios supuestamente me lleva a rebelarme contra las autoridades. Bueno, eran tan celosos ellos que llegaban a ese extremo, pero llegaban todavía a un extremo mayor, que era en nombre de Dios, en nombre de la religión, matar a los que ellos consideraban como enemigos, a quienes ellos consideraban como transgresores de la ley. Así que es posible que Simón, este Simón del que estamos hablando, Simón el cananista, Simón el celote, fuera un guardador de la ley inflexible y apasionado. Ese es un perfil que algunos pues proponen acerca de Simón el cananista. Otra posibilidad es que este Simón el cananista fuera un apasionado por la política. Acuérdate que la causa de los celotes era una causa política, o sea, era religiosa, pero se mezclaba con la causa política. Ellos usaban la religión como una excusa para oponerse a Roma. Así que es posible que Simón fuera simplemente un crítico apasionado de la política romana. Esto es también posible, es otro escenario. Sin embargo,
Simón, de quien estamos hablando, sea que haya sido de los celotes, que haya sido un apasionado religioso nada más o un apasionado político nada más, bueno, él se encontró con Jesús el Mesías. Esa sí es una realidad. De esto sí lo tenemos, evidencia bíblica. Y el Señor Jesús les enseñó a ellos desde muy temprano en su ministerio que Él no había venido a establecer un reino político militar. El Señor fue muy claro, y esto es algo que yo admiro y trato de imitar a Jesús, de no esconder cosas, de no prometer cosas, de no poner letras chiquitas. O sea, esto es lo que hay. El Señor desde que empezó, a nadie lo engañó, a nadie le hizo falsas promesas, a nadie le puso letras chiquitas en el contrato. No. Eso es lo que hay. Yo no vine a establecer un reino político, un reino militar. Dice así Mateo 5:41, y cuando pensamos en Mateo 5, estamos hablando del inicio del ministerio de Jesús. Es el sermón de la montaña, el primer sermón registrado de Jesús ahí en los evangelios. Así que desde el principio el Señor, como decimos, peló la piña, ¿no? Les dijo, así está el asunto aquí. Dice Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y a lo mejor tú dices, ¿y todo esto qué tiene que ver con la política? Pero sí tiene mucho que ver. Palestina, el lugar en donde Jesús se encontraba, era un país ocupado, o sea, estaba siendo conquistado por los romanos, estaba bajo conquista romana. Y en cualquier momento, uno de estos soldados romanos que estaban diseminados por todos lados, en lugares estratégicos, podía ir con un judío y darle un golpe en el hombro con la parte plana de la espada, y este ciudadano judío, que estaba bajo el imperio de Roma, estaba obligado a servirle a este soldado, proveyéndole alimentos o alojamiento o llevar su equipaje, alimentar a sus animales o lo que fuera. Pero este tipo de golpe en la espada, o golpe en el hombro, que le daba con la espada, generalmente era para que pudieran llevar una carga, la carga del soldado, por 1 milla. Y Jesús se negó abiertamente a postularse como líder político. Ya desde aquí está diciendo, miren, no se rebelen. Si les pegan aquí, para que lleven la carga 1 milla, vayan 2. O sea, demuestren que ustedes son distintos. Y él se negó abiertamente a postularse como líder político. A diferencia de muchos pastores, lamentablemente, que luego se empiezan a postular como alcaldes o como X puesto político, ¿no? Mis hermanos, hay que poner un gran signo de interrogación a un ministro que renuncia, aunque sea temporalmente, al llamado más honroso que puede darle Dios a un hombre, que es ministrar a su iglesia, sea grande o sea chiquita, como sea, pero es un privilegio. Hay que ponerle un gran signo de interrogación a ese ministro que abandona eso para ir tras una causa política, tras una causa social incluso. Y esto, mis hermanos, es una realidad. Aquí en Estados Unidos nosotros celebramos un día de Martin Luther King. ¿Qué tal? ¿Quién era un pastor? Quien abandonó su iglesia, quien abandonó su llamado para ir atrás de una causa social, muy buena, por cierto, pero ¿qué podemos decir del abandonar a la iglesia, el abandonar el llamado que el Señor nos dio? Pero bueno, no quiero entrar en polémica, no quiero simplemente poner eso allí. El Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús no dijo, miren, yo no he venido a ser un líder político. O sea, Él no dijo, yo he venido a hacer esto. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea, todos veían lo que Jesús hacía, veían cómo enseñaba con autoridad, veía que hacía milagros, veía que hacía señales y decían, de aquí somos. Vamos a hacerlo rey, vamos a hacerlo líder político, vamos a votar por Él y lo postulamos y viene bienestar para la nación. Bueno, y el Señor Jesús, cuando supo esto, mejor se retiró. Dijo, ahí nos vemos, yo no vine a eso. Él no animó tampoco a la rebelión, a la autoridad, aunque la autoridad era abusiva. Yo cuando oigo quejarse a muchos cristianos del gobierno, aunque sea del país latinoamericano más así, en problemas políticos, digo, deberían de haber una máquina del tiempo y mandarlos a Roma, a Palestina, en tiempos de Jesús, para que vean lo que es abuso político, para que vean lo que es abuso y qué derechos humanos ni qué nada. Bueno, el Señor no animó a nadie a rebelarse en contra de eso. Dice Marcos capítulo 12, versículo 17. El Señor tampoco animó a nadie a que se pagara tributo, a que se pagaran impuestos, porque con los impuestos que nosotros pagamos, hacen carreteras, hacen caminos, etcétera.
Y bueno, ¿cómo los administren? No sé, pero bueno, se necesita y se hace, y si yo estoy bajo un gobierno, pues los pago, y si no me gusta en este país cómo están los impuestos, pues hay muchos países más a donde puedo ir y vivir. Pero el Señor dice, Marcos 12:17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. O sea, ¿de quién es la moneda, de quién es la cara de la moneda que traes ahí? No, pues de César. Pues dale al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, tampoco digas, es que pago muchos impuestos, no puedo dar para la obra de Dios. No. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cuando Jesús fue arrestado, cuando fue también interrogado por Pilato, claramente el Señor Jesús dijo que no había venido como un líder político. Juan capítulo 18, versículos 33 al 37. Eso tiene que ver ya con el arresto, el interrogatorio del Señor Jesús. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? O sea, por eso acusaban a Jesús. O sea, los romanos no crucificaron a Jesús por asuntos religiosos, porque decía que era el Hijo del Hombre, que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Ellos ni entendían eso ni les interesaba eso. Ellos más bien estaban ante un tema político, ante un riesgo para la nación y para su gobierno como tal, y por eso le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho de mí? O sea, a ver, ¿cómo está el asunto? Dice Jesús. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, él no veía en Jesús a alguien con el aspecto de ser un rebelde, alguien quien se sublevara a la autoridad, para nada. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, le dice Jesús, mira, ¿dónde estoy? No hubo resistencia. Bueno, dejémoslo de Simón Pedro que sacó la espada y todo eso. Bueno, pero no hubo resistencia mayor. Aquí estoy yo delante de ti. ¿Por qué? Porque mi reino no es de aquí. Yo no soy un líder político. Yo no pretendo ser un rey político militar. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey o no? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. O sea, el Señor Jesús está hablando de un tema de la verdad bíblica, de la verdad espiritual, un reino espiritual, cosa que Pilato por supuesto no entendía. Luego le preguntó, ¿y qué es la verdad? O sea, olvídate de eso, yo estoy aquí haciendo mi chamba, ¿no? Por esa causa que yo te acabo de plantear, que Jesús decía, yo no soy un líder político, yo no vine a hacer política ni a arreglar, a hacer un mundo mejor en ese sentido, ¿no? Muchos dejaron de seguir al Señor. Dijeron, no, pues entonces no. Si es así, no, eso yo no es lo que estaba buscando. Muchos quedaron decepcionados porque no eran lo que imaginaban, o Jesús no era lo que ellos imaginaban. Sin embargo, Simón, a quien estamos viendo, estuvo dispuesto a renunciar a su postura política, a renunciar a su inflexibilidad religiosa, si este era el caso. Su actitud y su conducta fueron transformados por el ejemplo de Jesús. Fueron transformados por la autoridad de Jesús. Fue un hombre transformado. La ausencia de información de Simón nos hace pensar que dejó su pasión por la ley o por la política para ser un apasionado por Jesús. Cambió su pasión de la política o la religión para ser un apasionado por Jesús, para ser un apasionado por el evangelio que Jesús predicaba, por esa buena noticia que el Mesías vino a traer. Si Simón, el cananista o celote, no hubiera renunciado a su pasión política, piensa esto, jamás hubiera podido interactuar o servir junto con Mateo. Piénsalo, o sea, ahí entre los 12 estaba Mateo, quien era publicano. O sea, Mateo servía a Roma colectando impuestos, cobrando impuestos a los de su propio pueblo. Era rechazado por los del pueblo, ahora, ¿qué tal un celote? O alguien que era bien intenso en la política. O sea, no pudieran haber trabajado juntos. Y es que el Señor hace eso, hace que el cordero y el león puedan, ¿verdad?, puedan interactuar y puedan trabajar juntos. Bueno, si Simón el celote no hubiera renunciado a esas pasiones, no hubiera podido trabajar con Mateo, pero lo hicieron. Simón estuvo en la última cena, allí junto con los demás. Él fue testigo también de la resurrección. Él también recibió el Espíritu Santo que vemos en Hechos 2. Y junto con los otros apóstoles, hasta con Mateo, se dedicó a predicar.
se dedicó a enseñar. ¿Por qué no chocaban? ¿Por qué no chocaban Mateo y Simón, el cananista o el celote? Porque ellos no andaban hablando de política. Ellos no andaban hablando de que si Roma, que si... No, ellos andaban predicando el reino de Dios. Es el único tema que debe de haber en nosotros los ministros. Se dedicó a sanar también con esa autoridad que recibió del Señor. Veamos Hechos 5:12. Ahí podemos constatar, corroborar eso que yo te acabo de decir. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, todos, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, ahí donde los arrestaron. Así que Simón, junto con los otros apóstoles, también pusieron el fundamento doctrinal del cristianismo. O sea, no solo hicieron señales, no solo predicaron, sino que dejaron las bases de lo que es el cristianismo, hablando de doctrina. Así que recopilaron las enseñanzas de Jesús. Ellos fueron quienes las recibieron de primera mano y luego las transmitieron a otros, haciendo otros discípulos, y fueron desarrollando esta base doctrinal. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que ellos fueron quienes pusieron el fundamento doctrinal. O sea, Cristo es la roca, el fundamento, y la enseñanza de Cristo que ellos recibieron de Cristo fue el fundamento, y ya no hay otro fundamento. Cualquiera que diga, no, ¿sabes qué? Ya hay una nueva revelación, y no, que... A ver, espérate, ¿cuándo inventaron tu nueva revelación? No, pues allá en el siglo IV. No, ya está muy nueva. O sea, la doctrina fue la que pusieron los apóstoles. Cualquier doctrina que haya surgido después es nueva, no es verdad, no es verdadera, no es bíblica, no es confiable. Todo lo que necesitamos saber estuvo allí. Porque si alguien se levanta siglos más adelante y dice, esta es el evangelio, estas son las doctrinas de quién sabe qué, entonces los que estuvieron antes de ti, ¿qué onda? Se perdieron. Entonces los apóstoles no enseñaron eso. Entonces los apóstoles no tenían la verdad. O sea, a veces llegamos a ese grado de soberbia y de arrogancia, ¿no? Pero ellos fueron quienes pusieron este fundamento doctrinal, y Simón estaba dispuesto incluso, como vimos, a ir a la cárcel por el evangelio y por el Señor. Estaba dispuesto incluso a dar su vida por el Señor y por el evangelio. La tradición dice que Simón sufrió la crucifixión como obispo en Jerusalén, luego de haber predicado el evangelio en Samaria. Es lo que muchos creen, es lo que la tradición dice acerca de él. Ahora vamos con algunas aplicaciones para nosotros. Todos tenemos algo de celote en nosotros, todos. Esa palabra celote proviene del griego celó, con Z, celó, y tiene varias connotaciones. Tiene la connotación de arder de celos, como lo que mencioné al principio, eso es en un sentido, pero no es el único. Tiene también otra connotación, y es buscar algo o desear algo ardientemente. Eso es celo en griego, buscar ardientemente algo, desear algo ardientemente. También se usa en el sentido de tomarse un interés muy fuerte por algo. No sé, si te gusta el arte, eres celoso del arte, te gusta apreciar el arte y ver exposiciones o escuchar música, y eres celoso y quieres que se escuche bien, etcétera. Bueno, es mostrar un interés muy fuerte por una actividad o por una cosa. Y esto lo podemos aplicar a nosotros. Cada uno de nosotros, dije que tenemos algo de celotes en nosotros. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué te apasiona a ti? Piénsalo por un momento. A algunos les apasiona el deporte, ¿cierto? Yo no soy de esos, definitivamente no entiendo absolutamente nada de deporte, nada. Pero hay quienes son apasionados por el deporte. Para mí, que alguien se ponga una gorra de equipo y la playera y vaya a un lugar y esté ahí desvelándose viendo un partido, para mí, que yo no soy celoso de los deportes, me parece una locura, ¿no? Pero para algunos pagan cientos de miles de dólares para trasladarse al lugar en donde va a ser el partido y hacer largas filas y estar entre la multitud y ahí metidísimos, ¿no? Bueno, hay quienes son apasionados del deporte, sea cual sea. Y es interesante porque muchos quienes son apasionados del deporte, cuando los ves en la iglesia no son muy expresivos, ¿no? Amén. Pero cuando están en el partido, ¡ah, échale, dale! Están ahí, ¿no? Casi se tiran al piso. Y dices, no, sí es expresivo, nomás que en lo que le apasiona. Tómala. Otros son apasionados por las películas.
Hay quienes son así de que tienen que estar ahí en el día del estreno haciendo fila. Otros son apasionados por los electrónicos. Cuando va a salir el nuevo Apple Watch, el nuevo iPhone, ahí están, se van hasta Nueva York. Hay quienes lo hacen, viajan hasta Nueva York y hacen fila afuera de la Apple Store. Algunos hasta llevan su tienda de campaña para estar ahí esperando y quieren ser el primero en abrirlo. Por ahí salió un video de uno que abrió un iPhone, el primerito que compró, y se cayó y se rompió el iPhone. Terrible. Pero son apasionados por eso y dices, bueno, pues eso es lo que le apasiona, eso es lo que hace. Hay quienes son apasionados por su trabajo. ¿Qué tal? Pero así lo hacen bien, qué bueno que lo hagan bien, ¿no? Pero salen del trabajo y siguen hablando del trabajo. Se duermen soñando con el trabajo. Se despiertan con el trabajo. Pero les apasiona su trabajo. Eso es lo que les apasiona. Otros son apasionados por la política. Que si los republicanos, que si los demócratas, que si la Cámara Alta, que si la Cámara Baja, que si esto. Son apasionados por eso. Y todo tema que tú hables, en algún momento va a irse por ahí. Va a aterrizar ahí. Y dices, ok, a ver qué política le va a aplicar a esto que estamos hablando, ¿no? Porque hay quienes les apasiona eso. Y así podría dar muchos ejemplos. Estos son algunos, pero cada uno tiene lo que le apasiona. Hablando de una pasión religiosa, una pasión mal orientada, este celo sin ciencia como el que tenían los celotes. Déjame hablarte un poquito acerca de la Reforma. Acabamos de pasar, la semana pasada, se conmemoró el aniversario de la Reforma Protestante. ¿Qué es esto? Rápidamente lo digo, es la Iglesia Católica, estaba cayendo en perversiones terribles de muchos tipos, entonces se levantaron algunos personajes, algunos sacerdotes, algunos monjes, desde hacía muchos años, venían ya alzando la voz y diciendo, oigan, ¿qué onda? O sea, nos estamos desviando, necesitamos hacer las cosas como dice la palabra, ¿no? Y así se fueron levantando muchos hasta que se consumó la Reforma Protestante, y bueno, ahí aparece un cisma en la Iglesia Católica. A nosotros nos llaman protestantes por eso, porque coincidimos en la doctrina esencial, pero ya en cosas que se ponen por encima de la Biblia, lo que le llaman ellos el magisterio, bueno, eso ya nosotros no lo creemos, ¿no? Así que en eso podemos decir que nos diferenciamos, no nada más en el tema de la idolatría, como se dice, sino en muchos otros temas, muchas otras doctrinas más que no están sustentadas en las Escrituras. Y decía que el 31 de octubre se conmemora o se recuerda el aniversario de la Reforma, y está muy bien. O sea, lo que a mí me llama la atención es que desde un tiempo para acá como que se ha idealizado la Reforma. Es como que, espérame, o sea, la Reforma también trajo consigo serios problemas. ¿Por qué? Porque fue llevada a cabo por hombres, por seres humanos. No podemos idealizar la Reforma como casi que es igual que la crucifixión. O sea, hay quienes lo conmemoran más la Reforma que la muerte de Cristo o que el nacimiento de Cristo. Y no podemos hacer esto, de idealizarlo de esta manera. Por ejemplo, el padre de la Reforma, Martín Lutero, el mismo a quienes a fines de octubre a fines de octubre nosotros recordamos con orgullo y lo ponemos en nuestras redes sociales como que está Cristo y Lutero, es así, casi, ¿no? Lo tomamos como ejemplo en materia de fe. Bueno, él fue capaz de jactarse de ser el responsable de teñir de sangre los campos de Württemberg. Te voy a leer una carta que mandó Lutero, citada por Hannah Arendt, en un estudio sobre la banalidad del mal. Dice así: yo, Martín Lutero, he matado en la sublevación a todos los campesinos, pues les he dicho que pegaran hasta la muerte. Toda su sangre está sobre mi conciencia. Por eso os ordeno, en nombre de Dios, que seáis enemigos de Erasmo y que os guardéis de sus libros. Quiero escribir contra él, aunque a consecuencia de ello se muera y se condene. Con mi pluma quiero matar a Satán, como he matado a Münzer, cuya sangre está sobre mi conciencia. ¿Qué tal? Ese es el Martín Lutero que muchos lo ponen como, Lutero, sí, lo máximo. Bueno, hizo algo bueno. Sí, muchas cosas buenas. A él le debemos, por ejemplo, que la misa en la Iglesia Católica no sea en latín, que la Biblia no estuviera solamente en latín, sino que fuera pues ya abierta a todo el pueblo. Esa es una de las cosas buenas, pero tenemos esto también. ¿Por qué? Porque era un hombre, pero no podemos idealizarlo. Otro de los más grandes teólogos, y digo esto ¿por qué? Porque estoy hablando de un celo religioso. O sea, ¿qué hombre lleno del Espíritu
puede decir, yo maté a este y maté al otro y hasta al diablo lo voy a matar. Oye, espérate, tranquilo, ¿no? O sea, al diablo lo va a matar el Señor, o sea, lo va a atar por 1000 años el Señor y luego lo va a arrojar al lago de fuego. Tú tranquilo, Martín, tranquilo. Bueno, otro de los más grandes teólogos y reformadores llamado Juan Calvino o John Calvin, quien por cierto, él sí tenía la idea de que el reino del Señor sí era de este mundo. ¿Por qué? Porque ahí en Ginebra él estableció un poder político religioso y bueno, casi que era, le llaman algunos a Ginebra, ¿cómo se llama el de los católicos? El Vaticano, perdón, el Vaticano de los protestantes. Y eso fue lo que escribió Calvino sobre un hombre llamado Miguel Servetus. Dice así: Servet me escribió recientemente y junto con su carta un largo volumen de sus fantasías delirantes. Él ofrece venir aquí, si me parece bien, pero no estoy dispuesto a prometer mi palabra, para su seguridad, porque si él viene, nunca permitiré que salga vivo, siempre que mi autoridad sea de alguna utilidad. Eso está en la carta a Farel, que se escribió el 13 de febrero de 1546. Ahí está Juan Calvino. Ahora, aunque Miguel Servet sí enseñaba cosas heréticas, o sea, eso no cabe la menor duda, ese no era un motivo para que el reformador Juan Calvino lo quisiera matar a nombre de la sana doctrina. Y esta actitud, mis hermanos, ha prevalecido, ya que desde hace algunos años el Internet ha sido la plataforma que muchos utilizan para manifestar su celo, pero no por Dios, no por la fe, sino por alguna postura teológica, alguna postura filosófica. Lo interesante es que algunos de quienes yo te estoy diciendo que usan el Internet para defender a Calvino, por ejemplo, algunos de quienes lo defienden y son celosos de Calvino, jamás han leído un libro de Calvino. Hablo en serio. Hay algunos quienes ponen, no, que las 95 tesis de Lutero, ¿ya las leíste? No, ¿dónde las encuentro? Entonces, es que no sabes ni... ¿Sabes que ni siquiera las clavó en la puerta como se pone en películas? No fue así, fue diferente el asunto, pero hay que indagar. No nomás hay que repetir lo que dice uno y luego el otro repite lo que dijo y así ya después se termina siendo parece la Rosa de Guadalupe en lugar de la historia como está allí. Estos mismos quienes jamás han leído un libro de su teólogo del que son celosos, pues lo defienden apasionadamente. Bueno, estos mismos se dedican a demonizar o a burlarse de otros teólogos quienes no piensan igual que su teólogo favorito. Por ejemplo, con el caso de Calvino con Arminio. Dice, no, tú eres un arminiano, eres un falso. Ok, espérate, bro. ¿Sabes quién fue Jacobo Arminio? No. ¿Sabes en qué año vivió? No. ¿Alguna vez has leído su libro? Pues ya ni hablamos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes demonizar algo que no conoces? Y no estoy haciendo apología tampoco yo de este otro Arminio, ¿no? El contenido, mis hermanos, que más interés tiene en Internet, o sea, en cuanto a tema religioso, es en donde hay esta confrontación de posturas, calvinismo contra arminianismo, y esos son los que más views tienen. ¿Sí? Haga sus apuestas a ver quién gana, casi, ¿no? Es en donde hay confrontaciones también de una postura contra otra postura, aunque sean cosas secundarias, y allí se percibe, cuando te metes a ver los comentarios, se percibe el odio que algunos creyentes tienen para aquellos quienes no piensan como ellos en asuntos secundarios, que ellos ya han elevado a categoría primaria. Santiago 4, versículo 1 y versículo 2, allí nos dice Santiago, medio hermano del Señor, ¿de dónde viene todo esto? Santiago 4:1, y espero no ponerlo a pensar mucho. Mire, estamos hablando de años 1500, 1600, o sea, ya son muchos años. Antes de todos ellos, muchas personas se salvaron. O sea, ellos no son los Mesías, el Mesías es Cristo. Ni un reformador, ni otro reformador, ni la misma reforma. Es Cristo quien va a presentarse una iglesia sin mancha, sin contaminación. Y bueno, esto debemos de creerlo nosotros. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, acuérdate que Santiago, ¿a quién les está escribiendo? A cristianos, judíos, que estaban entre guerras en guerras y pleitos entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque uno era muy celoso de una cosa y otro muy celoso de otra, y trataban de imponerse y había guerras y pleitos. Dice, ¿no es de vuestras pasiones celo, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, si su pasión fuera realmente Cristo,
y su evangelio, no estarían con esas payasadas de estarse peleando. Estarían más bien imitando a Cristo y en vez de pelearse, estarse sirviendo el uno al otro. Ahí es donde está el asunto. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. O sea, ¿qué se puede codiciar? Un montón de cosas. Se puede codiciar tener la razón. ¿Y quienes codician tener la razón? Y ser el más, de aquí nadie me mueve. Yo soy celoso de la sana doctrina. Lo que estás haciendo es codiciar fama para ti. Aplauso, reconocimiento para ti, por ser el que sabe mucho. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. O sea, después de que matas, yo le preguntaría a Calvino, después de que mataste a Servet, ¿qué onda? ¿Te sentiste mejor? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si eres un poquito clavado en el asunto de la historia, métete a ver cómo terminó su vida este reformador. O el otro, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque todo eso viene de nuestras pasiones carnales, viene desde codicia, desde este celo carnal. Para ir concluyendo, el Señor es poderoso para transformar al más celote, al más así radical y apasionado por cosas que nada que ver. Y Simón, al que estamos viendo, es el ejemplo. Él fue transformado. El Señor no mata el celo en nosotros. O sea, el Señor, cuando nosotros nos convertimos, no acaba con esa intensidad que tenemos, esa pasión que tenemos hacia alguna cosa. No, el Señor no nos vuelve ahí como todos así. No, el Señor lo que hace es transformarnos para su gloria, y ese celo que teníamos por algo, ahora lo tenemos por Él, o debemos de tenerlo por Él. Hay un celo que es santo. Éxodo 20:5 nos lo dice. Dios desea ardientemente, tiene celo por su pueblo, que su pueblo sea solo para Él. Ese es un celo santo, esa es una pasión santa. ¿Y no te parece maravilloso que nuestro Dios sea un Dios apasionado? Apasionado por su pueblo. Dice Éxodo 20:5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, ¿qué dice después? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está hablando de idolatría, y el Señor dice, yo te deseo ardientemente solo para mí. No que andes ahí como que volteando a ver a otros dioses, a adorar a otros dioses, a servir a otros dioses. Yo te deseo solo para mí. Somos llamados a desearlo a Él ardientemente. Es lo que dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el Señor cubre todas las áreas. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros le deseemos a Él y le amemos a Él. Y esto incluye también adorarle con pasión. Hay un salmo, el Salmo 63, versículos del 3 al 5, y últimamente también a través de esta serie, el Señor nos está ayudando a enfocar también nuestra adoración. No sé si lo has notado y lo has percibido así. ¿Por qué? Porque el Señor desea que le anhelemos ardientemente a Él. ¿Cómo se ve esto? En la adoración, por ejemplo. O sea, nuestra adoración refleja que hay un anhelo ardiente por Dios y por su presencia. Cada uno se lo ha de responder. Salmo 63, 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. ¿No te parece eso pasión? O sea, no es poético, pero refleja una realidad. Mejor es tu misericordia que la vida, porque si no tengo misericordia, mi vida pues se consume. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que Él ha tenido misericordia de mí, no he sido consumido. ¿Qué voy a hacer con la vida que Él me da? Sino dedicarla para Él, anhelarle solamente a Él. Dice, mis labios te alabarán. ¿Te fijas cómo conecta esta pasión de decir, Señor, tu misericordia es mejor que la vida, y por tanto mis labios te alabarán? Aunque no aparezca la letra en la pantalla, aunque no me sepa la canción, aunque no me guste la canción. Hay quienes van detrás de eso. Buscan en una iglesia, en vez de la palabra y un lugar en donde les ayuden a avivar su pasión por Dios, buscan, es que no cantan las canciones que me gustan. Aunque tu pasión es entonces un estilo de música o una canción o la música como tal, pero no, la música es un medio que nosotros usamos para manifestar nuestra pasión por Dios. Dice, así te bendeciré en mi vida. Entonces, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Te fijas? Habla de la boca, pero habla también de las manos. En tu nombre alzaré mis manos. Para aquellos quienes decían, ¿dónde está en la Biblia eso de levantar las manos y están así? No.
No, dice, en tu nombre alzaré mis manos, pero no es religioso nada más, sino es porque su misericordia es mejor que la vida. Y por eso levanto mis manos y por eso canto, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Mi alma es llena con el Señor. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos sacia? Bueno, ahí están las pasiones que decía hace rato, los ejemplos que ponía hace rato. Hay para quienes lo que les sacia es el deporte. Hay para quienes lo que les sacia es el entretenimiento, es la comida en exceso, es el trabajo, es qué sé yo. Eso es lo que te sacia y sobre eso te mueves y por eso manejas y por eso pagas. Pero aquí está hablando el salmista y está diciendo, su misericordia es mejor que la vida. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios ¿de qué? De júbilo alabará mi boca. Y espero que vayamos afinando cada uno de nosotros. O sea, por esto a veces digo yo, cuando dirigimos la alabanza, no sé si tú lo notas, pero no andamos arengando a la gente. Ándale, hermano, ya lávala, ya sáltale. No. It's a long way que tenemos que enseñar. Y esto es parte de la enseñanza. Yo oro para que nuestra congregación sea cada vez más expresiva en su adoración, pero no porque está siendo manipulada por el que dirige, sino porque fluye desde entender esto. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que merecía. Eso es misericordia. Cuando tu hijo se porta mal y los pide a gritos, como me decía mi mamá, tú los pides a gritos, hijo. Y le dices, ok, hijo, te voy a dar una oportunidad. Cambia tu actitud. Vamos a guardar la vara. Ahí te va. Eso es misericordia. Y eso hizo el Señor con nosotros. Porque nos merecíamos la muerte a causa de nuestro pecado y el Señor tuvo misericordia. Y no solo no nos dio el castigo que merecíamos, sino que ahí es donde entra la gracia. Nos dio el regalo que no merecíamos. Solo por amor a su nombre. Solo por eso. Todo depende de Él. Y eso, mis hermanos, es... wow, no me dio el castigo que merecía, me salvó por su gracia y aparte nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nos llenó de promesas, nos dio su espíritu, nos da guianza, nos da dirección, nos da fortaleza. ¿Les digo? Bueno, esos son motivos suficientes para decir, Señor, con labios de júbilo te alabará mi boca. Más de lo que me apasiona el fútbol. No estoy diciendo que no te apasiona el fútbol, también sáltale, grítale y tira las palomitas para así, de hecho, y ganaron las Chivas o el equipo que sea. Pero bueno, que ese mismo anhelo se manifieste en la casa de Dios. Yo prefiero que andemos ordenando al que de pronto como que se ponga muy intenso, a tener que estar diciendo, estos hermanos, en vez de animarme, algunos me agüitan nomás de verlos. Bueno, ya mejor no les sigo, ¿no? Bueno, desde ese celo por Dios fluye toda nuestra vida. O sea, nuestra vida como creyentes fluye desde este celo por Dios. Ayer platicaba con mi esposa, le compartí algo que leí en uno leyendo precisamente a los reformadores, ¿no? Que trajeron muchas cosas buenas al área laboral, por ejemplo. Nosotros pensamos que las vacaciones son un fin, ¿verdad? Eso está como que en nuestro ADN. O sea, voy a trabajar porque ya vienen las vacaciones. Entonces llegan las vacaciones, te vas de vacaciones y no quieres regresar a trabajar. Y luego cuando regresas todo de mala gana. Yo trabajé en recursos humanos y lo veía cada rato, ¿no? A estos les hacen mal las vacaciones, regresan peor de como se fueron. Y es que el asunto es de que las vacaciones no son un fin, son un medio para que podamos rendir mejor en nuestro trabajo. O sea, el fin no es las vacaciones, el fin es que yo rinda bien en mi trabajo. Y esas vacaciones me ayudan a que yo cargue la pila y pueda seguir trabajando mejor de como lo estaba haciendo. Es el mismo principio bíblico del Señor descansando al séptimo día. Es el mismo principio bíblico. O sea, que descansas, pero sigues trabajando. Y Dios trabaja, el Padre trabaja y el Señor hasta ahora sigue trabajando. El punto es, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿Cuáles son nuestras metas? Y hacia lo que nos estamos moviendo. Bueno, déjame ponerte 2 ejemplos rápidos acerca de celo y pasión santa. No tiene nada que ver con fanatismo. De hecho, mucho menos tiene nada que ver con odio. 1 Corintios 12:31, ahí van a aparecer en la pantalla. Se los voy a leer rápido. Fíjate, ahí aparece esta palabra celo. 1 Corintios 12:31, dice Pablo a los Corintios: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Eso es lo que la palabra nos manda, porque si lo ves, esa palabra procurad está en imperativo. Procuren, sean celosos, ¿de qué? De los dones mejores. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma. Dice, por lo tanto ustedes deberían desear
encarecidamente los dones que son de más ayuda a otros, ¿ves? Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y habla después, capítulo 13, del amor. Eso es lo que la palabra nos dice. Sí, sean celosos de los dones en la iglesia que edifican y que ayudan más a otros creyentes. El celo santo, verdadero, busca servir a los demás en amor. O sea, si vamos a ser celosos, seamos celosos por servir a los demás en amor. Porque a veces somos demasiado celosos de nosotros mismos. Ay, es que no me saludó. Ay, es que esto, es que no hay aquello. No, eso es ser celoso de mí. Pero la palabra me manda a ser celoso de todo aquello que contribuye con el bienestar de los demás. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Ese es otro ejemplo de un celo bien enfocado, que lo da Pablo también a los Corintios. Dice, porque os celo con celo de Dios. En mí hay un celo por ustedes, y es el mismo celo de Éxodo 20 que vimos, 25. Un celo por el pueblo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, dice Pablo, yo les presenté a Dios y a Cristo. Y yo los casé, por decirlo, o los comprometí con Cristo, no con otros. Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es un celo bien enfocado. Pablo deseaba ardientemente que los corintios fueran de Cristo y solo de Cristo, de nadie más. Que no rindieran culto a hombres, que no rindieran culto a doctrinas, a filosofías, sino a Cristo y a nadie más. Y esta expresión de celo de Pablo refleja el cuidado que tenía por ese rebaño, al cual el Señor le había encomendado como pastor, como sobrevedor. Así que, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? Porque yo sé que no todos son pastores aquí. Bueno, si tienes alguien a quien cuidar, piénsalo, ¿tienes alguien a quien cuidar? Hermanos, puede ser, tus hijos, tu esposa. Bueno, si tienes alguien a quien cuidar, es bueno ser celoso por su bienestar espiritual. O sea, pero esto fluye de nuevo desde esta pasión por Dios. La pasión por Dios me lleva a expresar mi alabanza, pero también me lleva a procurar el bien espiritual de aquellos quienes están bajo mi cuidado y de mis hermanos también. Por eso el texto que leímos al principio en Gálatas 4:18 dice, bueno es mostrar celo, es bueno, pero en lo bueno. Y dice siempre hemos de ser celosos de aquello que contribuye con nuestra edificación, con la edificación de otros y con la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie, vamos a finalizar acá. Es que más que filosofías, lo que el Señor requiere de nosotros para llevar a cabo su proyecto es esto, es pasión por Él. Porque, ¿sabes? Yo conozco muchas personas que nunca han entendido qué tiene que ver que el calvinismo con el arminianismo, con esto, y a lo mejor nunca lo van a entender. ¿Y sabes qué? No necesitan entenderlo, porque Calvino vino 1500 años después de Cristo. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Lo que dijo el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que se necesita. Celo por Dios, ser apasionado por Dios, ser apasionado por su palabra. Y no solo de labios para afuera, sino con nuestras vidas. Que nuestras vidas reflejen esta pasión por Él. Inclina tu rostro, vamos a orar. Y mientras que oramos, mientras que tú te expresas con el Señor, me gustaría hacer un llamado. Si es que hay alguien aquí quien nos va a ver después o a escuchar después, quien todavía no recibe ese perdón de Cristo, todavía no recibe ese perdón de Dios. ¿Sabes algo? No importa lo que hayas hecho. Quizás alguien nos escuche y haya sido sicario de veras, narcotraficante, qué sé yo. Bueno, no importa lo que hayas hecho. Si te arrepientes, el Señor no te echa fuera. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y el que a mí viene es ilimitado. Su gracia es ilimitada. Su expiación es ilimitada. Fue para todo pecador, para todo aquel quien haya pecado. No tienes que pensar, ¿seré yo elegido? ¿No seré elegido? Mira, lo que haya sido en tu pasado, el Señor eligió dar su vida. Eso sí lo sabemos. Él mismo fue entregado desde antes de la fundación del mundo. Y si tú te arrepientes, Él no te echa fuera. Y si tú te arrepientes, el Señor cambiará tu vida. El Señor transformará tus anhelos. No eliminará el anhelo de ti, sino que va a ayudarte a enfocar tus anhelos. ¿Por qué? Porque te da una nueva naturaleza con nuevos anhelos. Y ahora hago un llamado para los creyentes
para aquellos quienes ya han confiado en Cristo, han recibido el perdón de Dios en Cristo. Es necesario, mi hermano, enfocar nuestra pasión por el Señor. O sea, no te estoy diciendo pídele al Señor que te ponga pasión, no. El Señor nos manda a que le amemos. Él ya depositó su amor, Romanos 5:5, en nuestros corazones por el Espíritu. Y estamos capacitados para que nuestra pasión sea para Él, pero para esto necesitamos tomar decisiones radicales e ir renunciando a otras cosas que distraen y que debilitan nuestra pasión por Él. Y allí puedes llenar el espacio con lo que tú quieras, sea entretenimiento, sean amistades, sea etcétera. Si vivimos apasionados por el Señor, solo así seremos capaces de soportar cualquier situación adversa por la causa de Cristo. Situaciones adversas que vienen a nuestra vida, sea enfermedad, sea escasez, sea lo que sea, solo la pasión por Cristo, solo la pasión por Dios es la que nos mantiene de pie. Y decimos, ¿sabes qué? Se puede caer el mundo entero. Dice la palabra, se pueden caer los montes, se puede caer lo que sea, pero yo sigo firme en el Señor. Mi casa y yo seguiremos al Señor. Es esta pasión por Él la que nos ayuda a soportar el bullying que nos hacen por ser cristianos, la oposición que hay, los obstáculos que hay al predicar el Evangelio. Es solo la pasión por Él la que nos mantiene de pie. Y esto lo vemos en los apóstoles, lo hemos visto en los que vinieron después de los apóstoles, y en cada generación siempre ha habido un remanente apasionado por Dios, que no se queda allí pasivo, que no se queda allí esperando a que otros lo hagan, sino que se mantienen fieles. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias porque hablas a nuestros corazones y Señor, tú deseas creyentes que estén apasionados por ti, que busquen en tu palabra ser llenos de tu Espíritu cada día, no en una experiencia única ya hace muchos años, sino que cada día seamos llenos de tu Espíritu, que cada día seamos llenos y que nuestra pasión por ti se avive cada día. Gracias, Señor, porque tú nos animas a esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.